Muchas gracias por esperar. Una disculpa por este retraso. Vamos a continuar con el tema de ayer. Eh, Vamos a reiniciar donde nos quedamos. Estábamos hablando de cómo había una serie de valores comunes en la actividad de la investigación que tenían que ver con los valores o la eh, la naturaleza propia del acercamiento a la realidad que hacía la investigación, sobre todo cuando esta investigación se acerca a asomarse, que es la naturaleza, asomarse a los procesos de la naturaleza. Y entonces aquí la idea era eh, que había una serie de condiciones que convertía al ejercicio de la investigación en un ejercicio que se convirtió en una actividad estable, en un acercamiento estable, en una manera estable de acercarse y de dirimir qué es la naturaleza que tenemos enfrente. Y ese acercamiento estable tenía consecuencias, tenía una serie de fenómenos que se desprenden de ella. Y decíamos, el primero de ellos, la universalidad, el universalismo, es decir, a la medida que se puede construir mejor ese acceso a la naturaleza, eso permite una mayor intersubjetividad. Y entonces permite que haya un intercambio de unos conocimientos de unos sujetos a otros, ¿no? Si eso no se permite, estamos hablando de una investigación que más bien sería una especie de, de práctica esotérica, es decir, una práctica de unos pocos que solamente saben hacer unos pocos, que solamente saben practicar los iniciados. Y eso no es la investigación. La investigación no es una práctica para iniciados o una práctica para un pequeño grupo, sino que en principio tiene las condiciones de universalidad porque se pone en común, por eso se presentan los avances ante los pares. En esto, Karl Popper, como decíamos en un momento, tuvo muchísima aportación que hacer porque permitía o insistió en que la investigación debe permitir el acceso de otros ojos, el acceso de otras visiones para que pueda cerciorarse quien está investigando que va por el camino, al menos no va por el camino incorrecto. Iría por el camino incorrecto si eso que está él estableciendo se estableciera de manera definitiva, ¿no? Entonces, esto de algún modo tiene que ver con el universalismo. Luego decíamos, eso implica la cooperación, porque la cooperación insiste en que para poder haber un correcto universalismo tengo que renunciar al carácter supuestamente genial de mi encuentro de datos, de mi asomo a esa ventana que es la realidad, bajo el entendido de que si lo pongo en términos universales, de objetividad para que otros puedan conocerlo, de intersubjetividad, es porque yo estoy reconociendo que no lo puedo todo y que no lo conozco todo y entonces hay que proceder en consecuencia. Y también eso tiene que ver a la par con el desinterés, porque eso solo puede lograrse una actitud estable de dejar ir esta especie de capacidad genial o habilidad única que supuestamente puedo tener yo al momento de investigar la realidad, dejar ir ese pensamiento para hacerlo en términos colectivos, en términos comunitarios, en términos de cooperación, bueno, eso solo puede hacerse cuando se intenta asomarse a la realidad por el asomarse, es decir, no por una rentabilidad personal, porque si fuera una rentabilidad personal, sí que no habría cooperación o habría menos cooperación o no habría tanto universalismo porque se soltaría los conocimientos únicamente para aquellos que puedan compartir con nosotros esta rentabilidad. Y al final decíamos, con ocasión de este carácter o estos valores institucionales de la investigación, que al final esto supone una cierta actitud, el desinterés, la cooperación, el universalismo, supone una cierta actitud de asombro organizado, más que escepticismo, de asombro organizado, es una apertura a que aquello que estamos observando, enterando, etcétera, bueno, pues sea parte de lo que el mundo
está dispuesto a aportarnos y que nos genere nuevas preguntas. Decíamos ayer, hacemos una distinción entre el asombro y la perplejidad, ¿no? La perplejidad como esta actitud que se desprende ante los datos, sobre todo los datos eruditos, que es una sorpresa ante un dato que no esperábamos o ante una circunstancia inesperada que estamos conociendo, y eso no necesariamente nos lleva a más preguntas, sino que puede ser simplemente una condición para que este dato se quede ahí en nuestra cabeza y nada más. En cambio, cuando hay admiración, esos datos que vamos conociendo, incluso aunque sean muy detallados, nos pueden despertar unas preguntas. El asunto no es que la erudición sin más se convierta en perplejidad, no, porque la erudición también puede despertar nuevas preguntas, sino el asunto es la actitud que se tenga ante los datos, porque muchas veces la actitud que se achaca al erudito es que le gusta acumular información, le gusta acumular datos que nadie sabe, anécdotas que nadie conoce, estadísticas que nadie había manejado, y ahora en la época de Big Data esto puede generar una cierta incapacidad de qué hacer con los datos que tenemos. Una cantidad ingente de macrodatos no sirve si no hay las preguntas correctas. Si yo me lleno de macrodatos y tengo cualquier cantidad de intersección y cruzamiento de información y la tengo sobre la mesa, a mí nada me sirve si no tengo las preguntas correctas. Y las preguntas correctas son aquellas que me lleven a nuevas preguntas y esas generan admiración que me lleven luego a nuevas inquietudes y no nada más que me quede con el dato de, mira, el 87% de la población que bebe jugo de naranja entre las 8 y las 9:15 de la mañana en la población de 40 a 60 años de los Países Bajos, tiende a desarrollar un tic nervioso en el labio inferior. ¿Y eso? ¿Y qué hago con eso? O sea, tengo que hacer una manera de presentación de los datos que me lleve a nuevas preguntas, no nada más soltar una información que me arrojan los macrodatos solamente por la capacidad de cruzamiento automático que tenemos hoy en día de ellos. Entonces, estos son como decíamos los valores universales, ¿no? Y luego decíamos que esto nos llevaba al tema de los límites, porque los límites hablaban de, ok, ya hay una serie de actitudes, una serie de valores en la investigación. Ahora, ya tengo de alguna manera el marco de cómo se hace. Ahora, ¿hasta dónde hacerse? Porque la investigación depende del observador y depende de unos protocolos que interrogan la realidad. Pero como esos protocolos, esas preguntas hay que hacerlas, y esa es una acción humana, si no es espontánea de la naturaleza, sino que es humana, hay que deliberar para saber qué protocolos hay que deliberar para formular las preguntas. Eso puede estar relacionado con una serie de intereses, de motivaciones que no necesariamente son honestas, porque como no necesariamente son honestas nuestras acciones, o sea, hay acciones que todos somos humanos, donde posiblemente estamos poniendo nuestro propio interés por encima de cualquier otra consideración, con nuestra propia ventaja, no tendría nada en particular que así ocurriera, siendo que somos humanos y que nos podemos equivocar en la formulación no universalista o no cooperativista o no generosa de lo que estamos formulando. Eso no tiene nada particular, sino tendrá que sorprendernos que cualquiera de nosotros pues cayéramos en esa actitud. Al final, todos somos sujetos de efectos, ¿no? Entonces, el asunto aquí es que como es una actividad humana, está sujeta a valoración. Y a valoración quiere decir no porque esté sujeta al escrutinio ajeno nada más, sino porque cualquier acción humana tiene consecuencias respecto de otros. Y entonces hay que calibrar en qué medida esa acción permite la acción de otros, la influencia, la interrumpe, la promueve o la de los otros, la nuestra, ¿no? Entonces eso genera la idea de, bueno, ¿hasta dónde? Ya sé qué y cómo, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde es pertinente asomarse a esa realidad? ¿Quién puede poner los límites? ¿A quién le corresponde poner esos límites? Entonces hablamos de la noción de límite y decíamos que había dos enfoques. Un enfoque que era más de determinante, de finalización, de poner cotos, de prohibición,
que era precisamente la noción de límite entendida como no más allá, ¿no? Como un umbral que no debe traspasarse porque una vez que se traspasó hemos ido demasiado lejos, ¿no? Y en ese sentido, la noción de límite se relaciona con la noción de prohibición, de una línea divisoria de lo que no debe jamás cruzarse y lo que podría cruzarse. Bueno, decíamos que esta idea de límite le hace un flaco servicio, un flaco favor al espíritu de la investigación, porque siempre va a haber esa sensación de me estás acotando, me estás impidiendo ir más allá, cuando mi instrumentación científica y mis protocolos son el único factor de limitación que debía estar operando. Es decir, mi capacidad de acceder a la realidad, de dotarme de información, pues obviamente está determinada por la instrumentación que estoy usando. Entonces, en la medida que yo tengo mejor instrumentación, podría enterarme más de esa naturaleza. Entonces, ese tendría que ser el único límite, es la respuesta natural a la idea de límite, ¿no? En la investigación. Tendrías que dejarme libre para que yo pueda acceder en función de lo que pueda hasta donde pueda y no que pudiendo no me permitas, ¿no? O sea, me restrinjas aún pudiendo acceder a más capacidad explicativa. Y entonces aquí viene la idea de aclarar en qué sentido el límite. Hay una primera idea de límite, que es la de los límites temáticos, que bueno, esta es como más pacífica, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, ok, de acuerdo, es decir, hay un campo que no me toca, pues, pero me puede tocar, o sea, ya es ir demasiado lejos. Si estoy investigando yo la fisiología craneana del Neandertal, que me preguntes cómo era cómo pienso yo que tendría que irse desarrollando la fisiología craneal de los canadienses, pues me queda lejos. Yo estoy en los Neandertal. Es decir, ni siquiera estoy en el Sapiens, estoy en el Neandertal. O sea, no me preguntes por eso porque no tengo, o sea, mi investigación está en este campo. O sea, el límite temático acota obviamente la ventana de acceso a la realidad y los protocolos y la instrumentación que se ocupa para ella. Pero eso sería una limitación natural. Ahora, cuando la limitación natural de campo, de tema, viene relacionada con la actividad misma, tenemos cosas como, eh, si estoy hablando de que estudio el Neandertal y la fisiología craneal del Neandertal, y a partir de esas investigaciones, a mí me parece pertinente concluir que no ha habido ningún avance sustancial en el uso de las manos que hacía el Neandertal respecto al que hace un niño de 5 años en un colegio, bueno, eso ya sería quizá temáticamente transgredir una línea, porque no parece claro que el estudio de la fisiología craneal de nuestros antepasados humanos dé para sacar conclusiones acerca de la rentabilidad de la acción actual. A ver, me explico con esto. No es que uno no pueda hacer relación y conexiones, obviamente, para eso estudia, ¿no? Para hacer la conexión de lo que había antes con lo que hay ahora. Pero sacar conclusiones tan globales, tan determinantes, como decir, no se ha avanzado más en el uso de las manos desde una especie que ya no existe hasta los modos contemporáneos de uso de individuos que se están enfrentando a contextos que el otro jamás imaginó, contexto tecnológico, contexto inmediatista, contexto informacional, contexto del uso de gadgets. Es decir, será muy complicado sacar una conclusión tan determinante, siendo que son dos ámbitos inconmensurables, no se pueden comparar con tanta facilidad. Entonces ahí uno podría pensar que se ha traspasado un límite temático, es decir, tú a lo tuyo, ¿no? Yo, pedagogo, me ocupo de cómo son las habilidades actuales de la
segunda infancia, la primera infancia de los individuos occidentales de cierta región, tú a lo tuyo, o sea, ya me contarás cómo era el asunto de los Neandertal. Yo estoy en este asunto de la actividad de la primera infancia o la segunda infancia y su funcionalidad manual, a lo tuyo. Entonces, esa idea de tú a lo tuyo da una idea de límite temático. Pero entonces, aunque fuera natural, decíamos, pareciera que estos límites están más interesados en acotar, en restringir, en marcar las líneas donde no puedes traspasar. Y eso al final genera que las distinciones pedagógicas, es decir, nuestra manera de plantear las preguntas a la realidad, que depende de nuestras propias insuficiencias cognitivas, si somos limitados, entonces nos asomamos de manera paulatina y aspectual, sí, tenemos que escoger un área de la realidad para poder interrogarla y además hacerlo de manera paulatina, poco a poco. Entonces, aspectual y paulatina. La conclusión de eso es que esta a ver, permitan porque parece que conecté mal esto. A ver, un segundo, si usted va a ya, listo. Perdón. Entonces decíamos eh, que la conclusión era, ante los límites temáticos, que teníamos una, un acceso preliminar, que se compone de dos maneras de enfocar el asunto. O sea, lo preliminar tiene que ver con dos cosas. Es preliminar porque es aspectual y es paulatino. O sea, hasta donde vemos, hasta donde enfocamos, hasta el campo que abarcamos, podemos decir X, Y, Z. Y con las herramientas que tenemos hoy, podemos decir R o A, B y C, ¿no? Es decir, A, B y C en cuanto al aspecto, en cuanto al campo de investigación. Y Y y Z respecto de los datos que voy teniendo, paulatino que me va arrojando. Entonces, ahí tenemos una combinación que nos hace concluir que el conocimiento en la investigación es preliminar. Pero entonces, si es preliminar, porque depende del área en la que estoy enfocado y de los datos que se van a ir arrojando, entonces, si una y otra y otra y otra disciplina tienen que hacer eso, al final tenemos un rompecabezas de restricciones, es decir, de campos acotados, de acciones acotadas. Yo me dedico, yo me enfoco, yo únicamente pregunto este pequeño campo de la realidad y tengo este dato 1, 2, 3 y 4. Cuando llegue al 5, 6, 7 y 8, tendré un poquito más de conocimiento, pero sigo enfocado en este campo de realidad. Quizá cuando tenga ya el conocimiento de 27, 28, 29 y 30, ya pueda ampliar un poco más el campo, porque me daré cuenta que quizá ya se agotó lo que se podía decir de ese pequeño campo y puedo extender un poco para ver si puedo hacer nuevas preguntas o las preguntas que ya había hecho aplican acá. Entonces, eso, pues de algún modo, que es la manera explicable como ha ido avanzando el conocimiento de investigación en el mundo intelectual occidental. Sin embargo, hoy por hoy está un poco comprometido. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un momento en el que, por no decir abusar, quizá insistimos demasiado en el acotamiento y la hiperespecialización. Y entonces, mientras, pasa una cosa que es un poco curiosa, a ver si me explico y a ver si lo comparten ustedes. Pasa un poco algo curioso, que es, en la medida que el conocimiento iba en cierto ámbito y tenía yo uno, dos y tres,
sería paulatino y aspectual. Y la instrumentación fue mejorando, y los protocolos fueron mejorando, y la teorización fue mejorando. Me fue arrojando, no 1, 2 y 3, me fue arrojando 57, 58, 59, o 110, 120, 130, o sea, mucho más detalle de ese campo acotado elegido que es hacer investigación. Pero ocurre que cuando se detonó la capacidad de gestión de datos e información, ¿sí? Cuando se introdujo la capacidad, eh, eh, sobre todo con programas y después con inteligencia artificial, la capacidad de gestionar, de obtener y gestionar información, de obtener, guardar y gestionar información. Bueno, ese 100, 101, 102 pasó a 7,000, 8,000, 9,000. O sea, nos permitió saber a un detalle que jamás habíamos imaginado, todo aquello que podíamos ir a observar en un campo acotado de realidad. Y eso devino en la hiperespecialización. Es decir, ese campo acotado a su vez se fraccionó. Era tanta la información a detalle que nos permitió, por ejemplo, partir ese campo en 4. Y entonces del campo de información se me hicieron 4 campos más. Y entonces hice una hiperespecialización, una hiperespecialización. Entonces se supo muchísimo de cada vez un pequeño más campo, perdón, un cada vez más pequeño campo. De un cada vez más pequeño campo se sabe mucho más, con mucho más detalle. Y ahí la pregunta es, si ese límite que surgió, si ese acotamiento de realidad nos generó un conocimiento más profundo o simplemente nos generó un conocimiento más completo. Es decir, si es lo mismo completo y profundo. Porque pareciera que completo tiene que ver con un cierto límite a cubrir o alcanzar, respecto al cual yo estoy en un porcentaje alejado o cercano, mientras que profundo pareciera que no necesariamente tiene que ver con el porcentaje, porque parece tener un sentido más cualitativo que cuantitativo. Al grado que a veces se antoja que se puede tener un conocimiento brutalmente detallado y muy superficial. O un conocimiento general, pero profundo. Por ejemplo, pensemos en los refranes. En los refranes hay un ejercicio intelectual en el que con elementos muy básicos, ¿sí? Con 3, 4 elementos, puedo encontrar una enseñanza profunda, una enseñanza radical, ¿no? Y por ejemplo, si se dice, eh, no por mucho madrugar amanece más temprano, te está diciendo con los elementos súper básicos de saber captar el amanecer. Para entender ese refrán, basta saber captar el amanecer, basta saber que es madrugar, y basta saber saber contrastar para hacer ironía. O sea, los niños de 3 años es muy difícil que hagan una ironía, porque el manejo en realidad que hay que tener para la ironía es un poco diferente, no más, sino diferente. O sea, no es que tengan más datos, sino que lo usen de manera diferente. O sea, están en la inmediatez todavía, la experiencia que les circunda, pero un niño de 4 o 5 años te puede hacer una ironía, o le puede hacer una ironía, ¿no? 4 años, pues que se puede hacer. Puede tener un manejo diferente del lenguaje y de las situaciones. Captan el absurdo, muchos chicos captan el absurdo, y eso se traduce en risa y sorpresa, pero ya para que ellos mismos generen bromas, eso, o sea, ya cuando hay broma, es que ya hay un manejo profundo de la realidad, porque esta es una metarealidad, no nomás es expresar la realidad que tengo enfrente, sino expresarla de una manera como no es, haciéndola parecer como no es. Y eso ya muestra un manejo bastante
bastante profundo respecto de simplemente estar gravitando en este planeta, ¿no? O sea, ya saber tomar distancia de él y hacer una broma sobre él, eso ya es un manejo más profundo, con elementos muy básicos, porque lo puede hacer un niño. Y un niño tiene un manejo de la realidad bastante básico, porque la absorción de realidad que tiene es muy inmediata, es de un entorno muy inmediato. Entonces, podemos tener un hiperdetalle de la realidad y superficialidad. Y podemos tener un conocimiento básico y poder plantear profundidad. Entonces, que alguien me explique qué quiere decir no por mucho madrugar, amarse más temprano, o que te lo diga un campesino sencillo que no sabe leer y escribir, y te lo dice en el momento correcto, en la situación exacta, te tumba, por más 4 doctorados que tengas en Harvard. O sea, te tumba porque te está llegando al meollo del asunto, ¿no? Entonces, o te dicen, no sé, eh, el que nace para maceta no pasa el corredor, ¿no? Y bueno, eso, o sea, eso bien dicho en el momento correcto, te puede hacer ver, oye, es verdad, o sea, yo tengo 6 doctorados ya en 4 universidades más importantes del planeta, y sin embargo, no consigo mantener una buena amistad, ¿no? Por decir algo. Y es bueno, es que, claro, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy haciendo algo mal que parece que no sirvo para esto, no sirvo para mantener amistades. Y te lanzan este refrán, ¿no? Entonces allí la hiperespecialización nos ha jugado una partida donde nos ha mostrado que quizá lo que está colapsando es la noción de límite. Es decir, que la noción de límite nos ha puesto unos cotos cada vez más pequeños, cada vez más restringidos de campo, aunque ha abandonado ese carácter de coto en el detalle. Es decir, no estamos en la hiperespecialización, no se limita tanto el carácter paulatino, es más, se antoja infinito, que puedo cada vez encontrar más y más y más mientras más avance en ese campo, pero que ese avance en la cantidad de información eventualmente puede convertirse en restringir cada vez más el campo, porque voy encontrando cada vez más información de cada campo y entonces me doy cuenta que ese campo se puede dividir en 4 más y esos 4 en 4 más y esos 4 en 4 más hasta que hago esta hiper especialización. Quien esté en el campo de la salud, entre ustedes no me dejará mentir, ¿no? Son uno de los campos en los que más se ha hiperespecializado el conocimiento y la investigación. Eh, a unos grados insospechados hace 100 años, 50 años, ¿no? Hace 30 años quizá. Entonces, aquí la noción de límite, lo que ha ocurrido es que los límites temáticos pues se van atomizando, ¿no? Se van haciendo cada vez más restringidos, porque tengo ese acotamiento hiperespecializado. Pero luego hay que hacer un ejercicio, porque eso corresponde a un campo de realidad eh, que puede estar inconexo. O sea, hay que hacer ejercicio de conexión con el resto. ¿Y eso a quién le toca? No le toca a ninguno de los 4 que se dedican a las 4 partes en las que se dividió un campo como fruto del detalle. No le toca, parece que no toca a ninguno de esos 4, pero tampoco le toca a otros campos. O sea, ¿quién hace la conexión? ¿Quién engarza los datos de hiperespecializados de un área con otra? No parece haber no parece haber especialistas de interconexión, que será a su vez otra especialización, ¿no? Y esto ha generado un problema. Esto está detrás del asunto de cómo manejar lo que se ha dado por llamar desde hace muchos años la multidisciplinaridad, la interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad. Muchas veces se usa indistintamente, ¿no?
lo multi, lo inter, lo trans. Otros han, han planteado, quizá de una manera más pacífica, que de esta triada, quizá la más clara, la más clara es la multidisciplinaridad y la transdisciplinaridad, ¿no? Transdisciplinaridad eh, suele, suele aplicarse a disciplinas que construyen nuevas disciplinas a partir de la integración de otras, ¿no? O sea, la físico-matemática que integró físico-matemático, la medicina nuclear que incorporó la medicina más el conocimiento atómico, o la lógica jurídica que incorporó ejercicios del funcionamiento de la mente con la práctica del derecho. Es decir, disciplinas nuevas que van surgiendo. Hoy podemos decir la ciencia de los macrodatos, ¿no? Que es una cuestión muy novedosa. En su momento, no sé, pudo haber sido el secretariado bilingüe, o sea, da igual. O sea, aquí estamos hablando de la integración de nuevos campos del saber, ¿no? A partir de otros que de alguna manera dieron de sí y se vio pertinente fundirlas para potenciar otras, entonces hacer nuevas disciplinas. Eso más o menos está pacíficamente aceptado lo transdisciplinar, que son disciplinas que van más allá de las disciplinas originales, ¿no? Y forman disciplinas nuevas. Y lo multidisciplinar, que es la hiperespecialización paralela, es decir, tengo un campo ultra enfocado a un área y tengo otro campo en paralelo enfocado a otra área y otro campo enfocado a otra área. Entonces son multidisciplinas, son muchas disciplinas enfocadas de manera individual. Lo que queda menos claro es qué rayos es la interdisciplinaridad, porque algunos lo toman como la combinación de disciplinas, otros lo toman como la formulación de preguntas que van más allá de lo disciplinar, entonces ahí ya queda en una zona gris, ¿no? O sea, todo esto tiene que ver con los límites temáticos. Los límites temáticos. Entonces, aquí, decíamos ayer, ha habido toda una especulación de algunos autores que han puesto en la mesa, a ver, y si lo que estamos haciendo mal es, porque bueno, cuál sería el supuesto problema que haría reflexionar si estamos haciendo bien o mal? El asunto de la no conexión, es decir, la hiperespecialización que no me permite la conexión de unos campos de realidad con otros. Porque obviamente el acercamiento, este es el eje del problema, el acercamiento a la realidad lo hace el ser humano. O sea, la investigación es un fruto humano, no es fruto de un software. Lo hace un ser humano con intereses, con intenciones, con valores propios, con aficiones, con límites y alcances. Entonces, si yo hago una hiperespecialización o hiperespecialización del conocimiento, es natural que luego quien lo hace, que es el ser humano, no sepa qué diablos hacer con eso, cómo conectarlo con el resto. Puede ser que le sea absolutamente ajeno y no le interesa en absoluto conectarlo, porque esté feliz con ese pequeñísimo campo de hiperespecialización y ese abundantísima cantidad de datos que tengo de ese pequeñísimo campo. Pero las dimensiones vitales de ese sujeto son múltiples. Y obviamente, de ese hiperconocimiento eh, de los primeros momentos, los primeros 2 minutos del universo, que puede tener un cosmólogo, pues no obtiene conocimiento para saber a dónde es más, más ventajoso para su familia ir de vacaciones. Y ni se le ocurriría conectarlo. No tiene nada que ver, tiene nada que ver, pero es parte del mundo también. Entonces, el hecho de acostumbrarnos a asomarnos de manera hiper especializada como ventana a la realidad, muchas veces puede cobrar facturas, porque esa manera de limitar el campo, cuando estamos en un mundo y un entorno de interconexión global, donde unos ámbitos se meten con otros, unos ámbitos contaminan otros, unos ámbitos, lo económico contamina lo político determina lo social determina lo histórico tiene que ver con lo tecnológico, entonces todo está con la investigación, protesta y dice, a ver, no, yo requiero que me dejen manejar mis límites temáticos y
y cuando me preguntan sobre estas cosas, pues no lo sé, no sé yo contestar desde mi expertise. Y entonces parece que el ser humano, como actividad, está como los cangrejos, ¿no? Con una tenaza enorme y potente, por un lado, y con una tenaza chiquitita por otra. Y entonces eso no es fácil de gestionar. No es de extrañar que el sujeto colapse en un entorno así. Por eso decíamos ayer que intentando que lo que fue el arranque, lo que fue el motor de la investigación, lo que fue el inicio del interés humano por la investigación, que fue el asombro, que fue acercarse a la realidad, que fue admirarse y decir, wow, esto me trae nuevas preguntas. O sea, despertar esa actitud, para mantenerla viva, para recuperar lo que fue el detonante de interés del ser humano para sumarse a la realidad y generar la investigación hiperdisciplinar que tenemos hoy en día. Quizá lo que habría que hacer es repensar la noción de límite. Y había que transformarla en una noción que no tuviera su peso en la restricción y el acotamiento, sino en la generación de nuevas inquietudes, que no necesariamente deja de traducirse en conocimiento a más detalle. Pero una cosa es conocer a más detalle, otra cosa es conocer a más detalle manteniendo un interés global. Es decir, lo que tiene que ser acotado, incluso hiper acotado, es el método de investigación. Pero lo que no puede ser acotado es el interés del sujeto, que es el que hace la investigación. Porque si convertimos interés en método, entonces el interés del sujeto se vuelve tan pequeño como la metodología de superespecialización. Y ahí sí hicimos colapsar al humano. Ahí sí hicimos colapsar al humano porque nos llenamos de utilísimos inútiles. Es decir, de gente que sabe casi todo de casi nada. Y eso funcionalmente es preferible tener un software a tener una persona así enfrente. Porque el software al final opera con instrucciones que se le han dado y no tiene por qué salirse de ahí, pues es el programa que trae, ¿no? Pero una persona no es un programa. Una persona es un sujeto de inquietudes. Y la investigación no la proponen los softwares, la proponen las personas. Y los intereses son los que generan los campos de investigación. La búsqueda de metodologías de investigación. Son los intereses humanos. Entonces, los límites temáticos, que son límites protocolares también, que son límites, ahorita lo vamos a decir también, límites teóricos, etcétera. Si esos límites temáticos, o sea, ¿qué rayo va a estudiar? Tiene que recuperarse, que sea fruto, que esté en las manos del sujeto y no en lo que permita la metodología. Entonces, ¿qué ha ocurrido allí? A ver si con esto me explico mejor. Que se ha repensado que la noción de límite tenga como dos juegos, ¿no? Está bien el límite temático como el límite que me permite mi propia metodología, o sea, hasta dónde me permite preguntarme, fruto de la experimentación y los límites de la experimentación, los límites de la instrumentación científica, los límites de los protocolos. Ok, pero si yo mantengo los intereses no limitados o, o no identificados con los límites temáticos derivados de mi instrumentación, de mis alcances teóricos, etcétera. Entonces estoy hablando de que la noción de límite tiene más, para el ser humano, un sentido más de apertura, más de intención de comprensión de la realidad, más que de lectura detallada de ella.
porque la idea es que esa lectura detallada me lleve a la comprensión de la realidad y para eso tengo que hacer conexiones o saber hacer conexiones. Y es ahí donde la propuesta ha sido para algunos autores, más que hablar de límites temáticos o límites de cualquier otro orden en la investigación, hablar de horizontes. Horizontes de investigación. Que parece tener un sentido más, no de generalista, global, de, bueno, entonces no queda claro qué diablos va a estudiar. O sea, ¿qué vas a estudiar? El horizonte de la vida humana. Bueno, pues muchas gracias. No es la Facultad de Ciencias tu destino, puede alguien decir, ¿no? No, no es eso, sino mantener que el interés sea global, horizonte, es decir, hacia dónde apunta esto, qué implicaciones tiene, qué conexiones muestra. Una cosa es el horizonte como motor o reflejo del motor de interés global. Y otra cosa es la cuestión metodológica y disciplinar. Entonces, que el método sea acotado, pero el interés sea global y conectivo. Y entonces ahí la investigación toma otra dimensión, porque yo ya me doy cuenta que esa investigación no va sola, que esa investigación en buena medida arroja lo que el instrumento ve, arroja lo que la metodología permite, arroja lo que el protocolo me da pie, pero es conocer la realidad. Me está dando datos que que están conectados de suyo con otras realidades y eso tiene implicaciones y eso tiene consecuencias y eso supone valoraciones de otro orden. Y es allí donde entra la posibilidad de hablar de una interdisciplina, ¿sí? Donde el sujeto, no la metodología, el sujeto es el que advierte que hay preguntas comunes a problemas complejos a partir del estudio pormenorizado de diferentes ámbitos de la realidad. Pero esa realidad está conectada y es multicausal y es intercausal, es compleja. Entonces, de nada me sirve hacerme un hiperespecialista en un pequeño detalle de esa realidad cuando me doy cuenta que esa realidad está conectada. ¿Se trata de que entonces expanda yo mis intereses a otras áreas? No, no necesariamente. Se trata de que yo sea capaz de plantear la interconexión y sepa preguntar, sepa identificar los puntos de conexión, entonces preguntar al otro que está en el otro ámbito de interconexión y al otro que está en el otro ámbito de interconexión y al otro, y sepa yo hacer interacción fructífera de esas interconexiones para que entre todos podamos armar el rompecabezas, sabiendo que mi hiperespecialización solamente llega quizá a la mitad de la pieza de ese rompecabezas, a la mitad de una pieza, pero no pierdo de vista que es pieza. Alguien puede decir con toda validez, eso qué, o sea, a ver, suficientemente trabajo tenemos para especializarnos, como para que todavía tengan que mantener un interés conectivo global, etcétera, ¿no? Pero ese es el campo de enfoques que luego han dado origen a otras perspectivas conectivas, como por ejemplo la bioética, como por ejemplo la bioética, que no habría salido si no hay una eh, idea de horizonte. ¿Cuál es el horizonte de la intervención de la salud en la vida humana? ¿Hacia dónde puede ir? ¿Hacia el valor de la vida? ¿Hacia el funcionalismo de la vida? ¿O hacia su protección? ¿Hacia el ser humano tenido como persona o simplemente tenido como ser vivo, sin más, como habitante del ecosistema, como elemento funcional del ecosistema? Todos esos son problemas interdisciplinares. No porque me haga tener que ver con varias disciplinas, porque será multidisciplinar, sino porque genera preguntas conectivas a problemas complejos que son objeto de estudio acotado, de estudio disciplinar. Solamente si yo trabajo con una correcta hiperespecialización, ¿qué quiere decir correcta hiperespecialización? Que mis intereses
no se traduzcan en mis límites instrumentales o protocolares. O sea, que tenga más intereses que ventana de datos. Si yo tengo más interés que ventana de datos, entonces hago una correcta hiperespecialización. O sea, yo me doy cuenta que lo que estoy observando, lo que estoy registrando, no es toda la realidad. Y solamente así, solamente de una correcta hiperespecialización, es decir, de un dominio profesional de los datos detallados que obtengo en mi hiperespecialización, me doy cuenta de cuáles son los límites y alcances de mi propia disciplina. Y solo si yo advierto límites y alcances de mi propia disciplina, dando cuenta que eso no es toda la realidad, ni que es la realidad más fundamental, ni la más importante, aunque sea a la que yo me dedico y aunque sea la que soy el experto mundial en ese campo de datos, con esa hiperespecialización correcta, solamente esa hiperespecialización es posible que surja la interdisciplinaridad. Es decir, de una correcta especialización surge la interdisciplinaridad, porque esa está más del lado del sujeto que de los métodos. Los métodos no son interdisciplinares, tienen que ser disciplinares y acotados. Los intereses son los interdisciplinares, intereses conectivos. Entonces, eso es digamos, una propuesta de discusión que algunos autores han puesto en la mesa para dejar de lado la defensa a ultranza de los límites temáticos. No te metas en mi campo, esto es campo mío, ve a la puerta de junto, yo no me meto en ese asunto, yo no sé de eso, yo solo sé de esto. Bueno, muy bien, ok, una cosa es lo que sabes, otra cosa es lo que te interesa. Si tú conviertes lo que te interesa únicamente en lo que sabes, entonces nos volvemos especialistas inútiles. Porque al final donde vivimos es una realidad compleja. O entonces intentamos conseguir especialistas de interconexión. Y eso sí es imposible hacer, porque eso implicaría una mente enciclopédica imposible de lograr hoy. O sea, es el sujeto, cualquiera de nosotros, el que está llamado a la interconexión, a la comprensión de la realidad que nos rodea. No un especialista más. Oye, la interdisciplina no es una disciplina más. No hay una especialización en interdisciplinaridad, sino que es el talante que debiera tener el investigador como persona. No porque se dedique a más de un campo, repito, sino porque es capaz de encontrar puntos conectivos y que le ayudan a valorar, a comprender, a interconectar con las otras áreas que están relacionadas con su campo e incluso que le quedan lejos de su campo, pero que están implicadas también. Entonces, un tema como la pobreza no se resuelve únicamente con econometría, con ciencias políticas, con estudios sobre salud, con estudios sobre vivienda, con estudios sobre conducta humana o con estudios sobre etnias. O sea, todos esos que tienen su campo acotado, hiper acotado, muchos de ellos, tienen que ser capaces de ser conectivos y entonces poner en común preguntas que intersecten los campos de los otros y no que mantengan al otro al margen, sin poder asomarse al propio límite temático. Eso tiene que ver también con límites teóricos, horizontes prácticos, porque si se habla nada más de límites prácticos, estaremos hablando de lo que me permite hacer, el protocolo, o el código ético, o el código deontológico. Y más allá de eso, no me preguntes, porque yo sigo lo que me permite. Cuando una ocasión, hace unos años, entré a trabajar al gobierno. Y yo siempre había trabajado en la iniciativa privada. A 30 años trabajando en la iniciativa privada y trabajé en gobierno un par de meses. Bueno, había estado trabajando en el Senado también durante 6 años, pero digamos ya con una función una actividad de funcionario público durante 2 meses. Me reventé, ¿no? Claramente vi que no era mi ámbito. Y ahí me di cuenta un poco con las inquietudes que yo tenía ahí y con lo que estaba viviendo, que es insufrible, que
es otro planeta, ¿no? Algunos de ustedes que estén en el campo público no me dejarán mentir que es otro planeta, y hay gente que lo hace muy bien y está casi dispuesta para ello, está perfecto. Pero platicando con unos amigos, en un momento uno de ellos me dijo una idea que fue iluminadorísima sobre lo que estaba pasando. Me dijo, mira, en el ámbito privado, eh, se hace todo aquello que no esté prohibido. Y en el ámbito público, solo se hace todo aquello que está permitido. Y es verdad. Cuando tú vas a hacer un oficio para comunicar una decisión de gestión, lo primero que tiene que ocupar los primeros 2 o 3 párrafos, los primeros 10 renglones, es la fundamentación de tu decisión. En conformidad con el artículo fulano, fracción mengana, inciso 3, párrafo 4, se ordena cambiar el papel de baño cada semana en los baños de esta dependencia. Tienes que validar tu decisión, porque eso es lo único que te permite hacer. Es decir, no te puedes hacer lo que te dé la gana. De hecho, parte de mi función fue encontrar una serie de irregularidades que dicen, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Y entonces mejor opté por permitir que otros con más herramientas entraran a eso. Yo bajé la alfombra y dije, a ver, aquí hay mucha basura bajo la alfombra, que venga un especialista en limpieza bajo las alfombras. Yo prefiero dedicarme a otra cosa, ¿no? Porque hay información muy sensible ahí, una especie como de una secretaría de gobierno, y era muy complicado lo que estamos encontrando, ¿no? De irregularidades que eran muy fuertes porque no estaban respaldadas por el único umbral que te permite actuar, que es la legislación vigente. No tu prudencia, no tu buen parecer, no tu buen juicio, lo que te faculta la ley y nada más. Y nada más. Y para nuestra sorpresa, para mi sorpresa, encontré que hay una hiperregulación y además muy sana. O sea que casi cada micropaso de un funcionario público está regulado. Otra cosa es que lo obedezca, otra cosa es que hagan lo que quieran y sea un sistema súper corrupto el mexicano, pero está regulado. O sea, a quien ha establecido como hiperespecialización regular cada respiro de cada funcionario, desde el más bajo hasta el más alto. Está hiperregulado todo, está establecido qué puede ser y qué no puede ser. Yo me atrevería a decir que por ahí no faltan leyes, ¿no? Pero esos son los límites prácticos. Es decir, eso en un campo de gobierno, no sé, se puede discutir si está bien o no. No sé, eso se podría discutir. Pero eso no es la acción humana. La acción humana no consiste únicamente en aquello que te está permitido. Decía Kant que las preguntas humanas se dividen, las grandes preguntas humanas se reducen, perdón, en qué puedo esperar, qué debo hacer. Así como si tuviera que responder a qué me está permitido hacer. Pero el qué me está permitido condiciona el qué puedo esperar también. Porque se me acota, se me arrincona. Tú solo tienes derecho a esperar tal cosa porque solo tienes autorización para hacer tal cosa. Esa sería la idea del límite práctico. Y hay límites prácticos en la investigación, obviamente. Pues, no puedo llegar a todo. Estoy en dependencia de la instrumentación, todo lo que hemos dicho, ¿no? Pero si planteamos bien la noción de límite y la referimos al operacional y liberamos al sujeto de esta limitación, tenemos quizá que hablar respecto al sujeto de horizonte. Sale por la banda y sigue siendo pelota para el equipo visitante. Así es, comentar que hasta este momento, que es la jornada 3, las goleadoras por Chivas son Ivonne González con el dorsal 47, Leslie Castro con el 58. Se está metiendo un
con el 51. Micrófono, gracias. Entonces, bueno, vamos a aprovechar para hacer un descanso, si gustan, de 10 minutos y venimos para cerrar la sesión con los otros dos temas que nos faltan, para que podamos continuar. Entonces, que hacemos un descanso de 10 minutos y nos vemos ahorita en un momento más. Entonces, estábamos con el asunto de los límites, ¿no? Y entonces decíamos que en esta propuesta de hablar más que de límites de horizontes, la idea era plantear un escenario donde el límite se circunscribe, o sea, el límite como restricción en parte se circunscribiera más a lo metodológico y el horizonte se circunscribiera más al interés humano que da origen al trabajo disciplinar o a la investigación, ¿no? Y voy a poner un ejemplo muy rápido, porque hay un par de temas que tenemos que ver todavía. Un ejemplo de cómo puede ocurrir que los límites metodológicos o temáticos o teóricos o prácticos como restricción se convierten también en límites del sujeto, en límites del ser humano. Y voy a poner un ejemplo de cómo la ausencia de una diferencia entre los límites de la investigación y el horizonte del interés puede generar un problema. Hoy en día, bueno, hace muchos años, desde hace muchos años para acá, se ha dado por llamar el ámbito de estudio del mundo que nos rodea hoy como el ámbito de la tecnociencia. Es decir, es el estudio no de la ciencia y no es de la tecnología, sino de la ciencia aplicada, ¿no? Aunque la tecnología es ciencia aplicada, pero más como en el sentido de que el único ámbito de interés humano fuera lo tecnificable. Es un poco el término tecnociencia, que el único ámbito de interés sea lo tecnificable, no esto que decíamos, la investigación que se hace por sí misma, por incrementar el conocimiento, no, sino que el único campo de interés, el único sentido de asomarse a la realidad es si esa realidad es tecnificable. ¿Y qué es tecnificable? Si nos da un rendimiento de eficacia, un rendimiento de eficiencia, un rendimiento de operatividad. Es decir, una manipulación. Al final del día es una manipulación y control, ¿no? Y esto ocurre cuando se traduce los límites temáticos, teóricos y prácticos en los límites del ser humano, en los intereses del ser humano. La limitancia el campo temático, teórico y práctico, traducido en limitancia de los intereses, nos hace convertir el interés científico únicamente en aquella ventana que nos lleve a algo que nos deje algo, que nos sea rentable. Y hay muchas cosas que no aparecen allí, en ese ámbito. Pues, por ejemplo, todo el conocimiento sobre cosmología, ¿no? Sobre origen del universo, despliegue del universo, dinámica estelar, inicio, transformación, muerte de las galaxias. Todo eso no es tecnocientífico, porque no se puede traducir en una rentabilidad en ningún ámbito. Es simplemente conocer pues, dónde viene el cosmos o la búsqueda de vida extraterrestre o la exploración espacial sería la medida que nos permitiera la investigación que permitiera colonizar Marte o que nos permitiera poner una atmósfera artificial en Marte, etcétera, ¿no? Entonces, esta idea lo que traduce es una especie de renuncia del ámbito de interés al mero ámbito tecnológico. Es un ejemplo para mostrar cómo se puede convertir la tecnociencia en un ejemplo de convertir
los intereses, el horizonte de intereses en la limitancia de las metodologías, ¿no? Bueno, de esta elucubración sobre los límites, decíamos ayer, se desprenden los criterios. Si depende que tenga yo en la cabeza por límite y horizonte, los criterios de acción. Y es cuando se habla de que el límite solamente tiene un solo significado como restricción, tiene un sentido unívoco como restricción, entonces hay una oposición entre libertad y autarquía, es decir, entre libertad y de libertad científica y capacidad de autogestionarse, es decir, de darse a sí mismo las reglas, ¿no? Es decir, donde entra en conflicto libertad con investigación. Pero cuando hablamos de horizonte, que es un ámbito donde el sentido es más conectivo, donde yo advierto límites de alcance de mi disciplina o de mi hiperdisciplina, pero también implicaciones respecto a otros campos, y yo me doy cuenta que eso me obliga a tener una actitud y mentalidad conectiva, que sepa yo comprender, valorar el otro campo, pero también buscar interacciones dadas las implicaciones de mi propio ámbito. Eso también transforma la noción de libertad. Porque una libertad que está relacionada con el ámbito restrictivo, con el ámbito de limitación, con el ámbito de acotamiento, es una manera de entender la libertad como libertad de. Es decir, yo soy libre de condicionamientos, soy libre de intereses, soy libre de preferencias políticas, soy libre de condicionamientos religiosos, soy libre de... Es decir, la libertad como entendida como un deshacimiento de cadenas. Yo no estoy encadenado a. Entonces, bajo esta idea, se es más libre en la medida que se tiene menos compromisos, menos vínculos, menos intereses de por medio. Soy más libre en la medida que tengo menos cadenas, menos candados. Y que al no tener restricciones, esa libertad se convierte en una libre juego de la operación y del interés y de investigación. Cuando hablamos de horizonte, que decíamos es la capacidad de advertir límites y alcances en mi propia disciplina, pero mis intereses se mantienen globales y conectivos por la comprensión global de la realidad, la comprensión de que mi disciplina tiene que ver con este asunto y con este otro problema y con tal, no está aislado, no existe aislado, porque no hay ninguna realidad aislada dentro del mundo que vivimos. Lo aislamos metodológicamente, pero de suyo no existe aislado. Esto es una transformación también del concepto de libertad. Y se convierte la libertad en libertad para. Es decir, en lugar de ser más libre en la medida que estás menos vinculado con, lo conviertes en libertad, que seas más libre en la medida que estás más bien, en lugar de decir, soy más libre en la medida que tengo menos que ver con, que estoy más liberado de, se convierte en una noción de libertad donde se es más libre en la medida que estoy más vinculado a, tengo que ver con, me relaciono con. Si la libertad para es una libertad vinculante, ¿por qué se es más libre mientras más vínculos hay? Porque el ámbito de interés se expande y se convierte en horizonte. Y entonces yo advierto que mi acción no queda nada más en los 3 pasos que doy, sino que esos 3 pasos que doy tienen consecuencias que van más allá de mi propia metodología o mi propia operación protocolar. Es decir, trabajar este tema tiene implicaciones para el ser humano. Trabajar en este tipo de área tiene implicaciones para el ser humano. Trabajar en ese otro tipo de área tiene implicaciones. Entonces eso nos hace conscientes de en qué medida estoy yo tomando en cuenta al otro, promocionando la existencia del otro, trabajando este tema, trabajando esta actividad, haciendo esta investigación. En qué medida el ser humano está avanzando en la comprensión de lo que es y el mundo que le rodea en la medida que yo avanzo en este conocimiento. Y eso a su vez se relaciona con lo que decíamos de los valores institucionales como el universalismo, la honestidad intelectual, la honradez, la humildad intelectual, etcétera, porque al final me permite ver que
el reduccionismo metodológico natural de toda disciplina, es decir, el reducir mi ámbito de interés a un campo en particular, que no necesariamente decimos hace un momento, tiene que ver con reducir también mi interés como ser humano, sino simplemente reconocer que hay un límite en la operación, porque hay un límite en la instrumentación, porque hay un límite en los datos que me puede arrojar esa instrumentación, pero no hay un límite. Esos límites no son los límites de mi interés, no son límites de mi capacidad conectiva, no son límites de el conocimiento de las implicaciones de lo que estoy haciendo. Eso me permite advertir que ese reduccionismo es un reduccionismo operativo, es un reduccionismo metodológico, pero no es un reduccionismo ontológico, es decir, no es un reduccionismo que reduzca toda la realidad a ese pequeño ámbito y campo de acción. Es una manera de advertir que estoy yo convirtiendo la realidad que me rodea en objeto de estudio, en objetivación, en objeto de estudio, pero que eso no es toda la realidad. Es un ámbito de la realidad, pero no es toda la realidad. Y finalmente, respecto a investigación clínica, hay que hacer alguna aplicación, pues el tema de las sesiones, ¿no? ¿Cómo se traduce todo este rollo que hemos estado viendo a campo de investigación clínica? No tendría ningún fundamento. Ningún fundamento. Plantear como parte de los protocolos de investigación clínica el respeto, reparar en los riesgos de esta investigación, plantear algún tipo de reparación a los daños que se puedan generar, la justificación de los límites de alcance de esta investigación clínica y decir la idoneidad de esta investigación. No tendría ninguna manera de plantearse esto si solamente nos mantuviéramos en la identificación de límite metodológico, límite de interés. Porque si límite metodológico es lo mismo que el límite de interés humano, o sea, si mis intereses como humano no van más allá de los intereses de mi investigación y yo estoy en la actitud de, no, voy a plantear esos rollos y que eso es conectivo y que es eso de límites de alcance del área que estoy trabajando. O sea, yo estoy en lo que estoy. O sea, yo soy un experto mundial en este estudio acerca de los, no sé, de las antenas de los abejorros, ¿no? O de las, en las salas de las abejas meliponas. Y eso me dedico. Yo estudio las salas de las abejas meliponas, se acabó. Ya me interesan las abejas melíferas, las meliponas, ¿no? Nada más. Entonces, pues yo me dedico nada más a eso. A mí, ¿qué historias? Me preguntas que si estoy de acuerdo con el gobierno, que si no, que pienso de la inflación, que la educación para dónde va, que no me interesa. O sea, yo solo sé de esto. Solo sé de esto. Pero ese solo sé de esto, que no tendrá nada de particular, que si tuviera un campo de conocimiento, está dicho no como solo sé temáticamente de esto, sino está dicho en el sentido de mis alcances de interés solamente son estos, que es otra cosa. Eso ya es una postura tomada humana. Eso ya es una postura donde yo estoy diciendo a mí no me interesa nada nada que vaya más allá de los datos de mi metodología. Eso ya es una actitud del sujeto, no es de la disciplina a la que uno se dedica. En ningún paso del protocolo dice que el sujeto debe interesarse únicamente en lo que arrojan la instrumentación y los datos protocolares de ese campo. Es una decisión del sujeto que lo hace, pero no tiene que ver con eso, con el método. Entonces, si yo apuesto porque no hay más interés más que no existe para mí ningún otro interés más que lo que puede ser observado, arrojado, datado por mi instrumentación, por mi protocolo, ahí no hay manera de plantear nada que tenga que ver con justificación, con idoneidad, con respeto, con riesgo, con reparación. No hay nada, porque únicamente lo que va a interesar es garantizar la generación de datos coherentes, consistentes y de calidad. Y nada más. Es decir, allí el hecho de que
el sujeto debe preguntarse en la investigación clínica por la idoneidad, por los riesgos, por las reparaciones que aquello implicará ante un riesgo no bien contemplado y que tenga consecuencias no esperadas. Solo puede operar cuando el sujeto tiene un horizonte más allá de los datos de la investigación. Y eso está fundamentado. O sea, solo cuando está fundamentado ese interés. Y para eso vimos la primera sesión, que era aquella que hablaba de la visión del ser humano, de la antropología, de la naturaleza humana, etc. ¿no? El consentimiento que se tematiza desde esta perspectiva del horizonte, que repito, es la actitud, no conocimiento, actitud, conectivo, de comprensión global, de responsabilidad, pues aquí ya aparece de manera más natural. Yo voy a buscar el consentimiento, voy a buscar una correcta articulación del consentimiento, porque lo que intento es que los sujetos involucrados en esto... Tenemos el micrófono abierto, si lo pueden cerrar, por favor. Entonces, gracias. Entonces, si decía yo, el fundamento de plantear la necesidad de un consentimiento en la investigación clínica, cuando la idea es la del horizonte, entonces pide que, por ser una mentalidad, repito, una actitud vinculante, global, de implicaciones, entonces pide que el consentimiento sea suficientemente veraz, sea informado, sea libre, sea oportuno, sea interactivo. Es el fundamento. Si no, es un paso más protocolar y no nos va a interesar que sea consciente. Y no nos va a interesar que sea suficiente. Va a importar poco si es libre o condicionado. O si hay que hacerlo o no hay que hacerlo. Es decir, solamente con una fundación como la que hemos visto se puede articular estas características que están en todos los manuales, ¿no? Que pertenecen al campo de la valoración de investigación clínica, ¿no? Y en ese sentido, los comités de ética tendrían que tener una función mucho más sustantiva y no solamente como validadores funcionales, que a veces ocurre esto, como validadores funcionales pragmáticos que establecen si es mayor la utilidad que el riesgo. O sea, para eso prácticamente lo puedo hacer un software. Yo alimento el software con un criterio deontológico, 3, 4 normas que no pueden pasarse, lo alimento con los casos a dirimir y me va a arrojar un resultado. El comité de ética no es el sustituto de un software, que además sea más imperfecto y más lento, ¿no? Sino son la conciencia humana del horizonte de la investigación, o de la investigación como horizonte, es decir, de la pertinencia global de lo que se está trabajando. Y eso implica, por lo tanto, que la articulación del comité de ética tenga una mejor organización, esté ocupada de su operación y que sea consciente de su incidencia, de las consecuencias de su actuar. Y de nuevo, siempre sabiendo que las decisiones humanas se dan aquí y ahora, para esa circunstancia en particular, y que hay que tienen que estar siendo revisadas. Estas valoraciones, en las cuales está involucrada también la investigación clínica, tienen que estar siendo revisadas y valoradas con una actitud prudencial, es decir, de saber si se está haciendo lo correcto en un momento determinado. Y para eso no hay que caer en la tentación de pensar que nuestras decisiones tienen validez universal. Para todas circunstancias, en todo momento, no. Hay que tener un cierto escepticismo organizado, decíamos, ¿no? Una especie de
de no definitividad organizada. Una cierta apertura mental común. Una búsqueda de la verdad. Al final, lo que decíamos con la clase primera de este módulo, una búsqueda de la verdad. Hay un mundo que descubrir afuera y por tanto hay un mundo que advertir ante el cual operar. Bueno, esto era lo que yo quería comunicarles en esta sesión. Había un comentario que me interesaba rescatar del chat. En un momento dado se nos comentaba esta idea de que no sea Daniel, ¿no? Que esta metáfora que se atribuye a Newton, que es de Newton, pero no es originaria de Newton, es una metáfora que él, pues una manera de hablar que él toma de un autor medieval, que dice, si he visto más lejos poniéndome sobre los hombros a hombros de gigantes, ¿no? Lo que decía, y que esto vincula los procesos de investigación científica, porque nadie comienza de cero, ¿no? Cada generación contribuye, incluso de manera negativa, es bastante pertinente, es cierto, esta observación, porque, vamos a ver, el conocimiento científico, esto se ha discutido muchísimo, porque hay quienes dicen que el conocimiento científico no es acumulable, sino que no es que vayamos, porque lo acumulable quiere decir, suponemos lo anterior y sumamos, ¿no? Y no necesariamente es así, porque a veces lo que ocurre es que se sustituye lo anterior y entonces lo anterior con lo nuevo no es conmensurable, no es equiparable, que es la tesis de Thomas Kuhn, ¿no? Que la ciencia avanza por sustitución de paradigmas o revoluciones científicas. Bueno, pero de todas maneras es verdad que no se parte de cero, o sea, incluso aunque se abandonara lo anterior, se conoce, se advierten límites y alcances de lo anterior, si se supone el estudio de lo anterior y luego ya se puede traspasar más allá, pero en efecto el conocimiento va avanzando en función de los límites y alcances de lo anterior y nadie parte de cero, va recogiendo y va avanzando. Bien, no sé si hubiera algún comentario, tenemos bastantes minutos todavía, algún comentario, pregunta, etcétera, de los temas que hemos visto, de este o los anteriores, no sé si alguien tuviera alguna pregunta de los anteriores que hemos visto, también puede ser. O algún comentario que hacer, estoy a su disposición. Bien. Quisiera nada más comentar que tenemos un caso de análisis para que por favor se asomen a él. Tiene que ver con este tema de la pertinencia o no de la investigación científica, los límites, umbrales, etcétera, implicaciones, conexiones, para que se acerquen a él y lo puedan analizar. Bien, con esto terminaríamos entonces la sesión, terminamos este tema. Ya no tendré oportunidad de tenerlos, me parece, hasta la clausura, creo, de este diplomado. Pues mucha suerte con lo que vienen adelante de asignaturas, ya son más de orden técnico para ustedes. Les interesó el diplomado, ya más de orden operativo. Vale la pena, nos parece, hacer esta irrupción, pues, conceptual, ¿no? Tanto lo que me tocó a mí en este inicio como al profesor anterior. Pues muchas gracias a nombre del Colegio de Bioética de Nuevo León por su conexión, su atención. Una disculpa por el inicio que tuvimos, donde nos atrasamos un poco, pero bueno, esperamos seguir en comunicación. Cualquier duda, comentario, etcétera, que va surgiendo durante la elaboración de las actividades que están planeadas, pues nos pueden contactar por los canales que ya tienen ustedes para que estemos en comunicación. Muchas gracias, muy buen fin de semana y muy buenos días. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.